Permitirme empezar esta intervención quizá de una manera poco ortodoxa y explicándoos dos sucesos que han pasado en la última semana en Europa, en España concretamente, y que nos ha conmocionado a todas. El pasado jueves se encontró a más de 1000 metros de profundidad el cuerpo de Olivia, una niña de 6 años, junto a su hermana Ana, que desapareció, y Ana solo tenía 1 año, y desaparecieron el 27 de abril. Se perdió el rastro de ambas niñas mientras estaban bajo la tutela de su padre. Él mismo fue el que llamó a la madre de las niñas, su expareja, para advertirle que nunca las volvería a ver. Al día siguiente, una mujer ingresaba en la cárcel, condenada por 2 años y medio por la sustracción ilegal de sus hijos menores. Rivas sufría maltrato por parte de su expareja y temía por la seguridad de sus hijos porque, como sabemos, un maltratador no puede ser un buen padre. Estos dos casos evidencian la incoherencia y la contradicción del sistema que tenemos actualmente. Y por eso nos toca salir a las calles siempre que es necesario, pero sobre todo nos toca trabajar desde las instituciones para parar esta atrocidad. Y este informe que tenemos hoy delante es una oportunidad para homogeneizar a nivel penal la lucha contra la violencia machista, estableciendo unas definiciones jurídicas, unas normas y unas penas comunes en este ámbito. Me comprometo a trabajar sin descanso para conseguir un informe ambicioso con una perspectiva interseccional e integral. Y es necesario que abordemos estas dos caras de la violencia machista, ya sea desde la violencia física, la sexual, la económica, la psicológica, la vicaria o la institucional.